Leonardo Corro. Hoy vamos a platicar sobre las comunidades primitivas y la relación con la economía. El modelo de producción de las comunidades primitivas era un modelo principalmente de cooperación. Estamos hablando de cuando los primeros pueblos empiezan a ser agricultores, dejan de ser cazadores recolectores, cuidan a sus rebaños, sus animales, etcétera. Y al mismo tiempo realizan una producción que vamos a llamar de carácter autárquico, es decir, la comunidad produce para la propia comunidad los bienes que se requieren pues para la vida de toda la gente, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los hombres, y poco a poco se van dando ciertas diferencias en cuanto a las actividades, lo que se conoce como la división del trabajo. Van a aparecer en su momento los que guían a la comunidad, que son identificados como muchas veces como una figura sagrada, una persona que ha sido elegida por la propia comunidad, pero también por los propios dioses o lo que consideran el espacio sagrado, que de alguna manera ha revelado que esa persona es la más adecuada. Es un liderazgo todavía intuitivo, es un liderazgo natural con la propia especie, donde de alguna forma la persona que tiene una visión más amplia, les da más seguridad a la comunidad, etcétera, empieza a ejercer esas funciones de gobierno. Y por otra parte tenemos a los que empiezan a proteger a los pueblos, que son los guerreros. Entonces muchas veces estos sectores se empiezan a separar, de tal manera que el pueblo en general produce, los hombres principalmente. Las mujeres sabemos que en las comunidades primitivas son las que organizan las actividades agrícolas, las primeras actividades agrícolas. Los hombres siguen haciendo actividades de caza y de recolección, pero gradualmente se van quedando ya más tiempo dentro de sus propias comunidades. Y finalmente todos los bienes se reparten de manera ni siquiera equitativa, sino de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas que están integrando la comunidad. Leonardo Corro. Hoy vamos a platicar sobre las comunidades primitivas y la relación con la economía. El modelo de producción de las comunidades primitivas era un modelo principalmente de cooperación. Estamos hablando de cuando los primeros pueblos empiezan a ser agricultores, dejan de ser cazadores recolectores, cuidan a sus rebaños, sus animales, etcétera. Y al mismo tiempo realizan una producción que vamos a llamar de carácter autárquico, es decir, la comunidad produce para la propia comunidad los bienes que se requieren pues para la vida de toda la gente, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los hombres, y poco a poco se van dando ciertas diferencias en cuanto a las actividades, lo que se conoce como la división del trabajo. Van a aparecer en su momento los que guían a la comunidad, que son identificados como muchas veces como una figura sagrada, una persona que ha sido elegida por la propia comunidad, pero también por los propios dioses o lo que consideran el espacio sagrado, que de alguna manera ha revelado que esa persona es la más adecuada. Es un liderazgo todavía intuitivo, es un liderazgo natural con la propia especie, donde de alguna forma la persona que tiene una visión más amplia, les da más seguridad a la comunidad, etcétera, empieza a ejercer esas funciones de gobierno. Y por otra parte tenemos a los que empiezan a proteger a los pueblos, que son los guerreros. Entonces muchas veces estos sectores se empiezan a separar, de tal manera que el pueblo en general produce, los hombres principalmente. Las mujeres sabemos que en las comunidades primitivas son las que organizan las actividades agrícolas, las primeras actividades agrícolas. Los hombres siguen haciendo actividades de caza y de recolección, pero gradualmente se van quedando ya más tiempo dentro de sus propias comunidades. Y finalmente todos los bienes se reparten de manera ni siquiera equitativa, sino de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas que están integrando la comunidad. En este momento vamos a platicar sobre el fenómeno del esclavismo en la vida económica en la historia de la humanidad.
El esclavismo se origina desde etapas muy tempranas y podemos decir que a la fecha se continúan dando situaciones donde el esclavismo sigue funcionando. Es lo que se ha denominado ahora la trata de personas, las prácticas de esclavistas en algunos otros lugares donde se realizan trabajos forzados, etcétera. Me voy a referir en el momento en que surge. Los pueblos originarios sí compiten por ciertos territorios, por ciertos recursos, por ciertos bienes, y muchas veces entraban en conflicto entre ellos. Conforme los pueblos van evolucionando sus propias estructuras internas, fundamentalmente para la propia defensa, también lo van haciendo para atacar a otros pueblos y así poder ganar territorios. Estamos en una época donde todavía el instinto primitivo, el instinto animal es muy fuerte. ¿Por qué? Lo vemos en todas las especies de los animales, donde compiten por el propio territorio y el perdedor es alejado del territorio. Esto permite, en términos biológicos, que se vayan diferenciando los distintos grupos y la especie vaya aumentando y vaya poblando diversos espacios, lo cual pues asegura la conservación de los códigos genéticos y su reproducción, ¿verdad? A la larga. Bueno, esa misma condición está muy metida en los primeros pueblos. Pero aquí ya digamos como el desarrollo de las propias capacidades humanas empiezan a hacer un poco de las suyas. En este sentido, había estas competencias por los territorios, pero luego descubrieron que era interesante que los dominados trabajaran para los que habían dominado, es decir, los vencedores de alguna forma se apropiaban de la fuerza de trabajo de los dominados y empezaban a aprovecharse de ella. Eran obviamente trabajos forzados, obligados, etcétera. Muchas veces con ciertos fundamentos religiosos, políticos, que le daban cierta justificación al fenómeno, pero eso es lo que origina, digamos, las esclavitudes originales en los propios pueblos. Tendría que llegar el Imperio Romano, que también mantenía esclavos, pero que empezó a regular un poco de qué manera se permitía que los esclavos existieran y cuándo ya no era permisible el asunto. De tal forma que vamos viendo en Roma que hay antiguos esclavos que empiezan a ser libertos y empiezan a funcionar en otras tareas económicas. También pasó eso, ya había pasado antes, con los griegos, el famoso meteco, que es el comerciante, que originalmente era un esclavo también, ¿no? Un esclavo que de pronto es liberado y entonces se dedicaba a realizar actividades comerciales principalmente. Ya estamos hablando de una división social del trabajo con altos niveles de evolución y donde se van separando de alguna manera lo que es la gente que está obligada a realizar un trabajo, aunque no sea de su gusto y no sea de su necesidad, en función de los intereses de otros grupos que los están dominando. Bueno, nos toca hablar del fenómeno del feudalismo. El feudalismo es posterior al Imperio Romano y de alguna manera es consecuencia de la crisis del Imperio Romano, pero al mismo tiempo significa una etapa evolutiva diferente de las anteriores. ¿En qué sentido? Al momento en que el Imperio Romano se quiebra, deja de haber ese gran control en todas las costas del Mediterráneo y en todos los pueblos alrededor del Mediterráneo, un gran imperio, los pueblos organizados de alguna manera retornan a esas características primitivas de toda comunidad de producir solo para la propia comunidad. Es decir, regresamos a la economía de carácter autárquico, donde se produce y se consume en el propio grupo, en la propia comunidad, con la diferencia de que ya existen estratos sociales.